vuelta y yo espero que ustedes presten muchísima atención, madres y padres de familia, porque es un tema muy importante. Vamos a darle la bienvenida a la ginecóloga Yulisa Garisto y a nuestra querida Yobli, porque el tema que vamos a hablar es el flujo vaginal en las niñas. Chicas, bienvenidas a Mujer en Gusto. Es un gusto tenerlas siempre en casa. Hola, gracias. Gracias por la invitación nuevamente a hablar sobre temas interesantes en la salud de la mujer y de las niñas. ¿Cómo está, doctora? Buenos días a todos. Yobli, Carolina, encantada de acompañarlas nuevamente. Y pues un tema bastante importante que deben por lo menos dominar o tener cierto nivel de conocimiento los padres para saber qué hacer cuando enfrentan uno de los motivos de consulta más frecuentes en las niñas desde el punto de vista ginecológico, y es precisamente el flujo vaginal. Correcto. De hecho, Doctora, quiero comenzar para preguntarle, ¿es normal este flujo vaginal en las niñas? En toda niña que no ha iniciado etapa puberal, el flujo vaginal debe ser considerado anormal. Es una manifestación de un problema y debe tratarse. Ok, yo he escuchado, perdón Yobli, es que yo he escuchado que inclusive hay recién nacidas que tienen un pequeñito flujo vaginal, recién nacidas. Sí, dependiendo la etapa de la niña, podemos encontrar distintas manifestaciones. Pueden haber ciertas manifestaciones fisiológicas y otras que van a ser patológicas. Por lo menos en una niña recién nacida, sí va a ser completamente esperado encontrar algún flujo que puede ser como un tipo moco o incluso también pequeños sangrados que simulan una menstruación en las recién nacidas, los primeros días o semanas de vida. Y eso tiene una razón de ser, y es por el estímulo hormonal, el estímulo de estrógenos que recibió esa niña a partir de la madre por medio de la placenta durante el embarazo. Una vez esa niña nace, termina ese estímulo hormonal, ¿sí? Porque se separa madre e hija de esa circulación que compartían, y entonces por deprivación, ¿sí? Podemos tener los sangrados, y por el estímulo que se mantiene por un tiempo más, entonces también puede haber un flujo normal. Ya después de pasada esa etapa, entonces cada vez que tengamos un flujo vaginal en las niñas, debemos revisar qué puede estar pasando, porque puede tratarse de la vulvovaginitis, que es a fin de cuentas lo que la provoca. Así es, y en este sentido, si sabemos que puede ser normal en el nacimiento, como lo acaba de explicar, de la niña, ¿por qué puede producirse a lo largo de otras edades en la niña por alguna infección? ¿Cómo se puede producir la vulvovaginitis? Bien, la vulvovaginitis en las niñas, estamos hablando que es una de las causas más frecuentes de consulta, y tenemos realmente el término vulvovaginitis engloba tanto el compromiso vaginal como el vulvar, ¿bien? También lo podemos tener por separado. Cuando hablamos de vaginitis, es un proceso inflamatorio o infeccioso de la vagina. Algunas veces cuando tenemos flujo vaginal, ese flujo vaginal está en contacto con la vulva, nos lleva a la vulvitis, ¿bien? Entonces, o simplemente podemos tener niñas con vulvitis por reacción a algún producto o al mal aseo o ciertas condiciones, y cuando lo tenemos en conjunto, entonces la vulvovaginitis. Y sí, sin lugar a dudas, la gran mayoría de las veces puede deberse a infecciones. Y de allí No, doctora, yo le quería preguntar, por eso hay algunos doctores que recomiendan inclusive a las mamás que cuando van a lavar su ropa interior, laven la de ellas aparte de la de las niñas, que no metan toda la ropa junta. ¿Es correcto esto? Realmente lo importante es tener una buena higiene y que haya un buen aseo de la ropa, y utilizar por lo menos para las niñas jabones que sean neutros, libres de mucha fragancia, sin detergente, sin suavizante, y enjuagar bien esa ropa para que quede libre de todos estos productos químicos. En general, pues, el principal factor de riesgo que tienen las niñas para adquirir infecciones vulvovaginales es la carencia de estrógenos. Bien, las niñas están en un periodo donde los ovarios no producen estrógenos, y al faltar los estrógenos, faltan entonces también barreras naturales de protección para el área genital. En las niñas el pH es diferente, en las niñas el pH es más hacia lo alcalino,
en lugar de lo ácido. Anatómicamente está todo más expuesto, ¿sí? La entrada de la vagina está bien expuesta, el grosor del himen es muy delgado, la piel es delgada, los labios mayores están aplanados, por lo tanto no cubren muchas veces completamente la entrada de la vagina. La distancia que separa el ano de la vagina es muy corta, por lo tanto hay contaminación muy fácil de las bacterias que vienen a partir de las heces o del tracto gastrointestinal hacia la vagina. Entonces, esos son los principales factores que nos pueden desencadenar las infecciones. Y hay que, dentro de la clasificación de vulvovaginitis hay dos grandes grupos, las inespecíficas y las específicas. Las inespecíficas realmente representan la mayoría. Estamos hablando que alrededor de 7 a 8 por cada 10 niñas va a tener una vulvovaginitis inespecífica. Y estas en gran medida van a estar asociadas a las técnicas de aseo o a los productos que se usan para el aseo del área genital. Okay. Ya desde el punto de vista de vulvovaginitis específicas, que representan alrededor del 30%, ahí sí vamos a tener bacterias, hongos o hasta incluso parásitos, o sea, un agente, un patógeno en específico que vamos a poder encontrar que va a estar relacionado a esa infección. Entonces hay que hacer esa distinción. ¿Y cómo se puede diferenciar de que la niña presente alguno de estos dos vulvovaginitis, tipo de vulvovaginitis? Realmente ahí es bien importante conocer cuáles son las rutinas que se lleva con esa niña. Por ejemplo, si todavía está usando pañal, qué tipo de pañal usa, si es desechable o es de tela, cada cuánto están cambiándoselo. Por ejemplo, a la hora de utilizar ropa interior, se recomienda que sea de material de algodón, evitar los materiales sintéticos. Los jabones deben ser neutros. A la técnica del secado o del aseo, sobre todo después de orinar o de evacuar, asegurarse que sea de adelante hacia atrás para evitar contaminación de bacterias que proceden del tracto gastrointestinal. Esa es una falla muy común que tienen las niñas, sobre todo cuando están aprendiendo a asearse o a limpiarse solas. Evitar el uso de talco, evitar los perfumes. El uso de perfumes, de fragancias, como les comenté, en los jabones para lavar la ropa, que sean fragancias, que sean neutros, sin detergentes, sin suavizantes, sin cloro, sin vinagre. O sea, son muchas cosas que uno debe evaluar el contexto de cómo se está llevando la rutina de aseo de esa niña. Y las vulvovaginitis inespecíficas, contrarrestando estos factores de riesgo o factores irritantes, tienden a mejorar. Y el tratamiento inmediato es medidas locales. Vamos a decir que la gran mayoría de las veces las niñas que tienen una vulvovaginitis van a tener flujo vaginal como principal manifestación. Aparte de esto, también pueden tener enrojecimiento en la piel de la vulva o en la mucosa de la entrada de la vagina. Pueden tener picazón, molestias al orinar, ardor. Entonces, dependiendo del síntoma que tiene, ahí se van dando los manejos sintomáticos. Bien, y una vulvovaginitis inespecífica con estas medidas iniciales y contrarrestando estos factores de riesgo tiende a mejorar. Ya cuando tenemos una vulvovaginitis persistente, que ya estamos seguros que hemos controlado estos factores de riesgo y aún así persiste, y tenemos un flujo vaginal importante, en esos casos lo ideal sería tomar muestras de ese flujo vaginal para cultivarlo en laboratorio y ya entonces poder orientarnos mejor hacia el germen en específico que nos puede estar causando la infección y ver a qué medicamento puede ser sensible o resistente y poder dar entonces ya sea antibióticos o lo que dirigido a lo que se haya encontrado como agente infeccioso. Claro, doctora, supongamos que hay una madre que simplemente pues no sabe de todo lo que pasa aquí y la niña le dice, mami, tengo picazón, tengo flujos, y la mamá le dice, bueno, toma una toalla sanitaria, toma una toalla diaria para que te recuperes. Obviamente la infección se va a agravar y yo quiero saber cuál sería la peor consecuencia que pudiera tener una niña que no
o sea, que sus papás no le llevan a tiempo para poder controlar esto? Realmente, por las condiciones anatómicas y fisiológicas de las niñas, las infecciones de este tipo tienden a limitarse a la vagina y a la vulva. No como en las mujeres de más edad, que muchas veces las infecciones pueden afectar órganos genitales internos. Correcto. En las niñas esto es menos probable. Okay. Por lo tanto, más allá de las molestias que acompañan a la vulvovaginitis, la preocupación y el hecho de que a veces por continuidad nos pueden provocar infecciones urinarias, realmente no es una condición considerada grave, pero sí es una condición que necesita evaluarse y tratarse. Okay. ¿Qué pasa si el flujo persiste, si por más que el tratamiento se haya hecho de lo más adecuado posible, por más que la mamá haya adoptado medidas de higiene adecuadas, quizás la humedad a la niña le pueda afectar, sobre todo que Panamá es un país donde el ambiente es muy húmedo, el clima es muy húmedo? ¿Qué pasa si las niñas pueden seguir presentando estos síntomas? Si nos enfrentamos a una vulvovaginitis recurrente, Yoli, en general ya se han descartado todos, se han más bien controlado todos los factores de riesgo, se ha dado tratamiento. Entonces, podemos considerar la necesidad de hacer un estudio que se llama vaginoscopía. La vaginoscopía se hace bajo sedación en un quirófano con el propósito de revisar con instrumentos especiales la vagina para buscar si es que hay otra posible causa, bien más allá de una infección, como pueden ser tumoraciones vaginales, sobre todo aquellos flujos que se acompañan de sangrado también, o incluso la posibilidad de presencia de cuerpos extraños. ¿Sí? Hay niñas que no lo hacen intencional, muchas veces por juego, por curiosidad, que se introducen juguetes, granos. Hemos encontrado distintos tipos de cuerpos extraños en la vagina y son los que usualmente no están visibles porque se localizan en el fondo de la vagina y necesitan este tipo de estudios para poderlos identificar. Ok, doctora. Yoli, dale, adelante. Ok, doctora, yo me voy un poquito más allá y es un tema un poco delicado, diría yo. ¿Hay alguna forma de reconocer? Yoli preguntó que más o menos cómo uno diferencia un tipo del otro, pero ¿hay algún otro método de reconocer cuando la niña, que obviamente no está desarrollada, empieza a tener algún abuso físico en casa, algún abuso sexual, y ella empieza a desprender algún tipo de fluido? Sí, esa pregunta es bien interesante y por suerte, dentro de las causas de flujo vaginal, el abuso sexual no es de los más frecuentes. O sea, estamos hablando que el abuso sexual muchas veces en las niñas prepúberes tiende a ser una situación crónica que por las condiciones anatómicas muchas veces no se presta para abuso de tipo violación. Se puede prestar en las niñas para otro tipo de violencia sexual, ya sea por caricias, por toqueteos, por besos, por otras situaciones, pero cuando tenemos flujos vaginales, por eso es bien importante evaluar a la niña en su contexto completo, la familia, la manera, cómo se comporta la niña, su actitud, el núcleo familiar, la posibilidad que surja algún relato que haga sospechar de abuso sexual, son todos los puntos que se toman en cuenta como un rompecabezas para tratar de ir definiendo la alta sospecha o la baja sospecha de que pueda haber sido un caso de abuso sexual. En infecciones específicas de vulvovaginitis que causen flujo y que sea por causa de abuso sexual, usualmente podemos tener sobre todo gonorrea. Entonces, las características del flujo por gonorrea son muy, muy típicas y cuando se encuentran, por eso es que viene también la parte importante de tomar muestras para cultivo, porque una manera de poder confirmar el diagnóstico de una ITS, de una infección de transmisión sexual, es por medio de cultivos, principalmente si es por flujo vaginal.
Entonces, no es de las razones más comunes para pensar en vulvovaginitis, pero no se desestima tampoco. Entonces, sí hay que considerarlo. Claro. Y en el caso que la niña ya tenga más o menos como la edad de 5, 6 años, 8 años, o un poquito más, que ya pueda como que venir la primera menstruación, puede pasar que también comience a hacer un flujo vaginal ya que le viene la primera menstruación. Bueno, ya hay niñas que tienen cambios de pubertad y conversábamos que por lo general sí, los cambios de pubertad suceden antes de los 8 años. Se podría considerar una pubertad precoz. Si una niña que empieza sus cambios de pubertad después de los 8 años, una pubertad normal, pero independientemente, dentro de los cambios propios de la pubertad, es completamente normal que empiece un flujo vaginal que se debe al estímulo de los estrógenos sobre ciertas glándulas que tenemos en el cuello del útero y también en la vagina, y ese flujo vaginal va a mantener el área genital húmeda, es el flujo vaginal que va a estar presente en la mujer durante toda su etapa fértil, y una manera muy fácil de reconocerlo es que tiene un aspecto como a clara de huevo y que deja una típica mancha en la ropa interior que puede ser blanquecina o amarillenta, que cuando se seca en la tela queda como firme, como dura y como fácilmente se descama. Lo característico del flujo vaginal normal que aparece con la pubertad, que se llama leucorrea fisiológica, realmente es que no se acompaña de más nada, ni de irritación, ni de picazón, ni de enrojecimiento. Ya si en algún punto cambia el aspecto usual o se suman algunos de estos síntomas, es donde hay que sospechar de que esa niña puede estar ante una vulvovaginitis. Entonces es súper fácil diferenciar. Sí, es fácil de distinguirlo. Ya con una niña que tiene cambios puberales, ¿cuáles son los cambios puberales que ya nos indican que hay estímulo de estrógenos dentro de los ejes que se activan en la pubertad? Principalmente cuando ya hay crecimiento mamario, cuando se está dando el estirón de crecimiento, aparece también el flujo vaginal normal, la leucorrea fisiológica, ¿sí? Y tiempo después, ¿sí? Estamos hablando que ya el último evento de la pubertad, desde el punto de vista de eje estrogénico, es la aparición de la primera menstruación. Entonces esa niña que ya está en esa etapa, ya le podemos fácilmente orientar de que pueda aparecer ese flujo, y lo importante es mantener un buen aseo. Perfecto, doctora. Yo creo que nos quedó todo sumamente claro. Yobli, muchísimas gracias. Esto de verdad que fue un tema muy, pero muy interesante. Y yo espero que todos en casa, los padres y los responsables de los menores hayan tomado todas las anotaciones, porque obviamente tenemos que cuidar el bienestar de nuestros más pequeños. Así que, doctora Yobli, mi amor, muchísimas gracias por estar aquí en esta súper entrevista.